nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy en la iglesia la cátedra de San Pedro. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Esta fiesta de la Cátedra de San Pedro es una fiesta muy importante en la iglesia, porque nos recuerda la autoridad de enseñanza de San Pedro, es decir, del Papa. Jesús los llevó a una región, dice, de Cesarea de Filipo. Actualmente en aquel lugar hay ruinas de aquella ciudad que había construido Herodes, que se llamaba Cesarea, haciendo referencia al César. Aquí lo importante es esto, que en aquel lugar Jesús habla con ellos, los escucha, porque dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que ha escuchado la gente, o lo que han escuchado ellos de la gente, son respuestas que no están tan acertadas. De alguna manera pudiéramos decir que acompaña algo de verdad, porque el espíritu profético acompañó o estaba en los profetas. Pero Jesús no es un profeta, o no es Elías, no es Jeremías, no es Juan el Bautista. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Y entonces cuando Jesús les pregunta a los apóstoles: ustedes que tienen experiencia de mí, que han convivido conmigo, que han estado conmigo, ¿qué dicen? Y Pedro, dice Jesús, dice el Evangelio que Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús reconoce que lo que acaba de decir Pedro no es solamente fruto de la experiencia que cuenta. La experiencia cercana a Cristo le ha abierto al Espíritu Santo para que entre en él y que aquello le sea revelado de parte del Padre, que Jesús es el Mesías. Fíjate en esto. La experiencia de Pedro de estar con Cristo ha abierto su corazón. Puede recibir ahora sí la revelación del Padre que le dice que Jesús es el Mesías. ¿Por qué lo enfatizo? Porque decir que Jesús es el Mesías brota de dos realidades: de la experiencia de la cercanía con Cristo y del Padre que nos habla por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante estar cerca de Cristo, de los sacramentos, de la iglesia, porque es como el Señor nos va a hablar, de modo que no basta una manifestación, o como diríamos, una sensación de: sí, yo amo mucho al Señor y lo tengo presente siempre. No basta con eso. Qué bueno, pero ese es un primer paso. El siguiente es estar cerca de Él, convivir con Él en las cosas de Él, que es la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo nos habla. Que así nosotros nos abramos al Espíritu Santo dentro de la comunidad eclesial para proclamar que Jesús es el Señor. Y por último, que recemos por el Papa. Recordemos que Pedro es el primero de los apóstoles, pero Pedro murió en el primer siglo y los apóstoles o los discípulos, los obispos de aquel entonces eligieron a otro obispo de Roma. Pedro murió en Roma, era obispo de Roma, se había ido para allá. Y entonces eligieron a otro que se llamó Lino, y luego Cleto, y luego Clemente, y así hasta llegar hoy a Francisco. Por eso tenemos que orar por el Papa. Celebramos de alguna manera la autoridad del Papa, que es instruido por el Espíritu Santo para gobernar a la iglesia y enseñarnos por el camino que debemos ir. Él es el pastor de esta iglesia. Es Cristo, lo sabemos. El Espíritu Santo es el que nos guía, sí, pero lo hace por la persona que Cristo eligió. Que sigamos orando por el Papa Francisco para que el Señor lo ilumine
y que nosotros, unidos a Él, proclamemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.